Bueno, mi gente, aquí vamos de nuevo con otro episodio para ustedes de Line Up al Día. Hoy martes 26 de mayo vamos a comenzar con los temas que vamos a estar presentando el día de hoy. Por supuesto, vamos a hablar de la polémica que vivimos ayer en el inicio de la serie entre los Atléticos y los Marineros de Seattle. Se pusieron las cosas caldeadas en el dugout entre Dan Wilson y Luis Castillo. Nadie entendió la estrategia del picky back, por más que ya estaba hablado de que esta apertura iba a ser de Luis Castillo y no de Bryce Miller. Igual, al llegar a la cuarta entrada y Castillo lanzando para cero, no le gustó para nada al dominicano tener que salir del juego. Bryce Miller, al finalizar el juego, también dijo que era una situación muy incómoda para él. Impresionante que estos dos abridores estén compartiendo salidas, pero bueno, es parte de los puntos que vamos a hablar hoy. La serie entre los Atléticos y los Marineros de Seattle. Los Atléticos están llegando como líderes de la división, por eso es muy interesante esta primera serie que trae a estos equipos de cierta manera pelearse lo que va a ser el destino de la división oeste por el momento. Ojo que los Astros de Houston también se han metido en la pelea, y se han metido en la pelea de manera muy interesante. Los Astros de Houston ayer acaban de sorprender a propios extraños con un no-hit no-run combinado. Kazuka Imai logró ya su primer no-hitter en esta ocasión. Un no-hitter de 4 lanzadores. Cristian Vázquez fue el receptor que estuvo recibiendo esos lanzamientos. Y vamos a hablar también de actualidad de MLB. Ustedes saben que hemos estado metiéndole al podcast, ampliando un poquito el espectro. Así que vamos a comenzar con los temas de hoy. Ya les voy a decir la lista. No sin antes recordarle que por favor, a los que puedan, se suscriban al canal. Más del 80% de las personas que están viendo los episodios no están suscritas. Así que si usted no está suscrito todavía, pero le ha gustado el material, recuerde en este momento hacer una pequeña pausa, ir a dejar su me gusta, ir a dejar su comentario y sobre todo seguir la cuenta de Line Up al Día, no solamente aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, que con eso me ayudan mucho. Yo soy su servidor Miguel Riera y vamos a comenzar con lo que son los temas para hoy de este Line Up al Día. Pues bueno, mi gente, lo primero, Tampa Bay Rays sigue sorprendiendo en lo que es el este de la Americana. El equipo de las Mantarrayas con una nómina bastante humilde, con un béisbol pequeño, sin muchos jonrones. Creo que son de los peores equipos en cuanto a producción de cuadrangulares. Han venido metiéndose en la pelea por el este de la Americana. Los Bravos lucen como el equipo más completo por lo que va de temporada en el este de la Nacional. Los Dodgers siguen fuertes, pero no dominan en absoluto el oeste de la Nacional. Siguen peleando el oeste con los Padres, que están siendo competitivos. ¿Y de qué manera? Unos Padres que ya están tal vez en el último ciclo de ese gran equipo que construyeron. Y los Yankees otra vez luciendo peligrosos. Vemos la central de la Nacional, que sigue siendo la única división donde todos sus equipos juegan para más de 500. Y la central de la Americana, donde se han dado muchas sorpresas, entre ellos que Detroit pues haya tenido tal vez una de las peores temporadas, por lo menos en esto que va de la primera mitad, que recordemos para el equipo de Detroit. Y eso que se habían reforzado y de qué manera. Por ahí le mandamos saludos a Rafael Bellina, un gran amigo de Atapaima, que nos ha estado siguiendo, que ha estado comentando los podcasts, las publicaciones que hemos hecho, y también a toda su familia. Fuerte el abrazo a Rafael Bellina. Y vamos a continuar entonces con lo que ha sido hasta ahora las grandes ligas. Vamos a hablar un poquito de la actualidad, de cómo van las tablas y cómo van los equipos de MLB. Miren, hasta ahora, como les digo, los Tampa Bay Rays siguen siendo los líderes de la Americana, cada vez con mejor porcentaje de carreras. Manejan un diferencial de más 38. Vienen de 2 derrotas al hilo.
Están jugando contra Baltimore. Han ganado 6 de sus últimos 4. En casa juegan para 19-5 y en la carretera para 15-12. Lo siguen muy de cerca, 3 juegos y medio los Yankees de Nueva York, que realmente han estado en altibajos, pero haciendo un gran trabajo. Siguen con más 68, es de los equipos que menos carreras han permitido los Yankees de Nueva York. Uno de los líderes, el líder en cuadrangulares, como nos tiene acostumbrados los Yankees, con ese poderío y ese estadio que favorece a los bateadores, siguen metidos en la pelea. Los Toronto Blue Jays ya están a un juego del comodín, a 10 y medio de la cima del este, pero a un juego del comodín. Así que ya empiezan a dar golpes en la mesa el equipo de los Toronto Blue Jays. Siguen en el sótano del este el equipo de los Medias Rojas de Boston, que realmente están teniendo una temporada para el olvido. Y de cuartos en esta división, los Orioles de Baltimore. Cuando nos vamos a la central de la Americana, tenemos a los Guardianes de Cleveland, que siguen liderando, pero a 3 juegos y medio. A 3 juegos y medio. Y actualmente, clasificando por comodín, están los Chicago White Sox, quienes tienen récord de 27 y 26. Sorpresa para muchos, los Chicago White Sox. Yo lo dije varias veces durante la pretemporada, que los White Sox estaban haciendo muchos cambios, que venían de una manera distinta para esta temporada. Ahí están los White Sox, le ha servido mucho lo de Munetaka Murakami, lo de Miguel Vargas, sobresaliente, pero también el picheo. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho el picheo de los Chicago White Sox. Para mí hasta ahora la sorpresa de la temporada, creo yo, si se logran meter en playoff. Minnesota también está tomando uno de los puestos de comodín, están con 26 y 28, mientras que Cleveland lidera la división con 32 y 24. Kansas City ha mostrado mejoría. La semana que tuvo, tanto el cierre de la semana pasada como el inicio de esta, de Salvador Pérez, increíble. Salvador Pérez se convirtió en el receptor latino con más cuadrangulares en toda la historia de las Grandes Ligas. Creo que son 378, ya voy a buscar aquí para estar en lo correcto, 312 cuadrangulares. Pasó a Iván Rodríguez, que dejó su récord en 311, a Jorge Posada con 275, Javi López con 260. Y bueno, ya después hay otros nombres ahí que acompañan el tema de Salvador Pérez. Pasó a Iván Rodríguez, palabras mayores, quien tenía ese récord de más cuadrangulares para un latino. Yo creo que Salvador sin duda está haciendo una carrera de Salón de la Fama. Va a ser cuestión de su retiro, 5 años, y yo creo que Salvador sin duda merece estar en Cooperstown. Bro, ¿quién lleva más honrones de la temporada? Bueno, eso lo podemos ver rápidamente, pero si no me equivoco es Munetaka Murakami, que tiene 18. Pero vamos a ver aquí rápidamente los líderes. Eso es parte de lo bueno que tenemos de estar en vivo para ustedes. La gente que esté conectada pues me puede preguntar y vamos viendo algunos temas en el momento. Y ya después volvemos a los temas de que tenemos preparados para el día de hoy. Miren, Kyle Schwarber tiene 21 cuadrangulares. Hasta lo último que ha visto seguía Munetaka Murakami liderando, por supuesto, Kyle Schwarber como líder de la nacional, pero en general de las Grandes Ligas. Murakami con 18. Aaron Josh, que muchos dicen que Aaron Josh está teniendo una temporada, bueno, ahí irregular, tiene 17, tiene un OPS de 933, 250 de averaje, y algunos dicen que, bueno, ahí le está yendo más o menos al juez. Impresionante lo del juez. Luego tenemos los siguientes con 16 empatados: Jordan Álvarez, Byron Buxton y Ben Rice. Esos son los líderes en cuadrangulares de todas las Grandes Ligas. En la nacional, Kyle Schwarber, y en la americana, Munetaka Murakami. ¿Qué más nos han estado preguntando por aquí? Ninguna otra pregunta. Vamos a seguir con el standing. Entonces, así va el tema del este, de la central de la americana, el oeste de la americana, que tiene una serie que podría cambiar quién lidera la serie. Se están disputando los Atléticos contra los Marineros de Seattle. Ayer ganaron los Marineros 9-2. Polémica en ese juego. Los Marineros comenzaron con Bryce Miller en lista de lesionados.
Recordemos quiénes son la rotación de los Marineros de Seattle. Es al equipo el que le hago mayor cobertura. Ojo, yo quiero aclarar algo aquí para la gente que me sintonice y que me ve y que ha seguido el proyecto de Line Up al Día. Yo no soy fanático de los Marineros de Seattle. Ojo con esto. Yo reporto a los Marineros de Seattle por una circunstancia geográfica. Pero yo no es que soy fan de los Marineros de Seattle y que yo no me voy a cambiar de equipo ni nada por el estilo. Si mañana a mí se me abren las puertas en un equipo, vaya usted a saber, San Francisco, San Diego, Arizona, Atlanta, los Dodgers, lo que sea. Bueno, yo al final esto lo estoy haciendo como una profesión. Yo estoy entrando a la industria del béisbol. Hoy circunstancialmente, por temas geográficos, porque me conviene, porque es en donde se me han abierto las puertas, sobre todo en sus equipos de ligas menores, reporto a los Marineros de Seattle. Pero no es que yo soy un ferviente fan de los Marineros de Seattle, ni mucho menos. Conozco la organización, me he dado la tarea de estudiarla y por eso les puedo decir lo siguiente. Bueno, me pregunta también nuestro amigo Rueda Méndez que los Yankees en qué lugar van y en qué posición van. Bueno, los Yankees, lo estaba diciendo al principio del repaso por la tabla de las divisiones, están de segundo lugar a 3 juegos y medio de la cima de la división este de la Liga Americana. Quienes lideran esa división son los Tampa Bay Rays. Hay diferencia de 3 juegos y medio, pero los Yankees tienen más 6 juegos en el comodín. Así que los Yankees hoy están clasificando seguro a la postemporada con el escenario que hay hoy. Pero me quedé con el tema de los Atléticos de los Marineros. Los Marineros tienen una rotación clara dentro de sus filas. Son Logan Gilbert, George Kirby, Bryan Woo, Bryce Miller y Luis Castillo. Estos dos últimos usted los puede poner en el orden que usted quiera. ¿Qué pasó? Tanto la temporada pasada como esta han tenido problemas de lesión el equipo de los Marineros de Seattle. George Kirby el año pasado, Bryce Miller el año pasado. Creo que también se ausentó Logan Gilbert por un tiempo. Este año comenzaron sin Bryce Miller, por lo tanto vimos tomar puestos en la rotación a Logan Evans. ¿Sí? ¿Recuerdan a Logan Evans? No está hoy porque ha estado ausente por una tomillón que se hizo cercano a los entrenamientos de primavera. Estaba Bryce Miller lesionado y Emerson Hancock tomó uno de los puestos de la rotación. Entonces la rotación quedaba así en teoría: Logan Gilbert, George Kirby, Bryan Woo, Emerson Hancock y Luis Castillo. A mí me extrañó desde el principio de la temporada ver a Castillo como el quinto abridor. Yo dije, ¿será que lo pusieron para abrirle a los Yankees? Es un hombre que le pichaba muy bien a los Yankees. Lo cierto es que Castillo no ha tenido la mejor temporada. Ha sido el peor abridor de los Marineros de Seattle. Estuve yo cubriendo el proceso de rehabilitación en ligas menores de Bryce Miller, tanto en Tacoma como en Everett, con los Tacoma Rainiers y con los Everett Aquasox. Era inminente la llegada de Bryce Miller, se tenía que abrir un puesto en la rotación de los Marineros. Lo más lógico es que fuera Emerson Hancock quien pasara al bullpen y Bryce Miller tomara un puesto en la rotación. Por el momento que estaba viviendo Emerson Hancock, decidieron hacer una rotación de 6. Pero esos 6 no iban a tener cada uno una apertura, sino que Luis Castillo y Bryce Miller se estaban compartiendo el picky back. ¿Qué es el picky back? Alguien abre y el segundo abridor entra a relevar. Esto en pitchers de tanta jerarquía, sobre todo como Luis Castillo, puede causar problemas. La primera rotación fue la semana pasada, donde Bryce Miller tomó la pelota como abridor y vino por primera vez en su carrera Luis Castillo a hacer el relevo. ¿Qué pasó? El juego creo que iba 1-0. Lo entrega Bryce Miller a Luis Castillo. Luis Castillo muy bien en séptimo y octavo. Creo que pichó por 6 o 5 innings. Bryce Miller 5 y 2 tercios creo que lanzó. Vino Luis Castillo a completar el séptimo, el octavo. Y decide Dan Wilson dejarlo para el noveno. En el noveno le voltean el juego a Luis Castillo y se pierde una gran apertura con la estrategia de picky back. Ahora, ayer, para el primero de la serie contra los Atléticos, se viene de perder contra Kansas City. Y vuelven a hacer el picky back, pero esta vez
le tocaba la apertura a Luis Castillo. Luis Castillo, 4 innings en blanco, le pide a Dan Wilson que lo deje salir otra vez al montículo. Dan Wilson se acerca a él en el dugout, le dice que no, y bueno, la molestia de Luis Castillo era evidente. Manoteaba, estaba intentando alegar, ya estaba calentando a Bryce Miller en el bullpen. Me imagino que era un plan que se había comunicado a todos. Termina saliendo de mala gana Luis Castillo, empieza a aventar cosas en el dugout y así entra el relevo Bryce Miller. Termina el equipo ganando tranquilamente 9-2, pero yo siento que el daño dentro de la rotación está hecho. Dan Wilson ha perdido, a mi parecer, control dentro de los jugadores, sobre todo sobre estos jugadores como Luis Castillo, como JP Crawford, donde, bueno, por su jerarquía quieren expresarse y están viendo donde un ciclo está siendo terminado y comienza otro. El caso de Cole Emerson con JP Crawford, el caso de Luis Castillo. Por supuesto, cada quien lo va a tomar de una manera distinta, cada quien tiene sus intereses. Lo cierto es que los marineros, que podrían tener una rotación espectacular, hoy se enfrentan a este problema y vamos a ver quién paga los platos rotos. A mí no me gustó para nada lo que vi ayer. No me gustó la actitud de Luis Castillo, la entiendo. El final entrevistan a Bryce Miller y Bryce Miller dice que tampoco se siente a gusto con el tema del picky back. Pareciera que no va a prosperar esa estrategia. Pero bueno, lo cierto es que mientras esto pasaba, Texas está a juego y medio del comodín, los marineros a medio juego del comodín, a juego y medio de la cima de la división. Texas Rangers a 2 juegos y medio y ya los Astros de Houston están a 3 juegos y medio de la cima de la división y 2 juegos y medio del comodín. Los Astros de Houston que vienen ganando 7 de los últimos 10, 4 en fila y dieron ayer un no-hit no-run con el japonés que no había mostrado nada desde que llegó a los Estados Unidos. Kazuki Imai se combinó con creo que 4 lanzadores más, con 3 lanzadores más. Por cierto que ayer le tocó debutar a un lanzador de los Astros, ya les voy a decir el nombre, a Santa. Fueron Imai, Oker y Santa. Imai lanzó 6 innings, permitió 4 boletos, otorgó 2 ponches. Oker, el zurdo, lanzó por 1 inning, dio un boleto y un ponche. Y Santa, en su debut de Grandes Ligas, trabajó por 2 innings, dio un ponche. Y con eso los Astros de Houston dieron el primer no-hit no-run de esta temporada. Bueno, se puso color de hormiga la división oeste de la Liga Americana. Vámonos al este de la Nacional. En el este de la Nacional tenemos a los Bravos de Atlanta jugando para 36 y 18. Más 102 de diferencias de carreras. Ha permitido 180 carreras nada más. El picheo de los Bravos de Atlanta. Milwaukee también. Únicamente ha permitido menos los Dodgers con 171. Y el otro equipo que lo sigue creo que son los Yankees con 190. Son los únicos equipos que han permitido menos de 200 carreras en lo que va de temporada. Increíble el picheo de estos equipos y los compensan con ofensiva. Los Washington Nationals aprovecharon una mala racha de los Phillies de Filadelfia para ponerse de segundo. 28 y 27, Filadelfia sigue jugando para 500 con 27 y 27, muy bien desde que entró Don Mattingly a tomar las riendas de Filadelfia. Miami con 26 y 29 y Nueva York sigue en el sótano de esta división con 22 y 32. Lo preocupante de los Mex lo preocupante es que tienen 14 juegos de diferencia con los Bravos de Atlanta, que son el líder de la división, y 7 juegos y medio los separan del comodín. Va a ser muy difícil ver al equipo de Nueva York poder recuperarse en la segunda mitad de temporada. Ya estamos a 26 de mayo, mi gente. Ya estamos a 26 de mayo. Ya tenemos 2 meses oficialmente de temporada. Ya no podemos hablar de que es muy temprano para hablar de que unos clasifiquen y otros queden eliminados y que todavía falta mucha temporada, ¿no? Faltan 4 meses de temporada. Viene el parón ahorita en el tercer mes con el Juego de las Estrellas que se va a celebrar en Filadelfia. Y nada, vamos a empezar a ver cambios, eso sí. Ahorita en junio vamos a ver movimiento.
Y puede ser un movimiento muy agresivo porque viene el contrato colectivo, porque algunos equipos se quieren deshacer de algunos contratos millonarios, porque Tariq Skubal es claro que no se queda en el equipo de Detroit, y que muchos otros equipos van a estar haciendo movimientos. Entonces vamos a ver cuáles van a ser esos movimientos. Milwaukee liderando por 2 juegos y medio la central de la nacional. Pittsburgh, que es el último de esta división, está a juego y medio del comodín. 28 y 26 para Pittsburgh. San Luis, otra de las sorpresas de esta temporada, 29 y 23. Chicago Cubs entró en una racha terrible. Perdió no nada más la cima de la división, cayó hasta el tercer lugar y está jugando para 9 derrotas en fila. Ha perdido 9 de sus últimos 10. El equipo de los Chicago Cubs, que vieron cómo Cabrera se fue a la lista de lesionados y Managa también teniendo problemas, sobre todo el picheo, siento yo, de los Chicago Cubs se ha caído. Y bueno, realmente sus bates tampoco han producido mucho. Hemos visto que Suzuki no ha sido lo que se esperaba. PCA con problemas incluso de ira. Tuvo un encontronazo con un fanático en estos días. Una fanática en el center field que le dijo algo. Él le respondió y parece que hasta para terapia de ira lo van a mandar por esa interacción con un fanático. O sea, problemas en Chicago. Del otro lado, porque los Chicago White Sox van bastante bien. Pero me sorprende la división central de la Nacional, que sigan jugando todos sus equipos para más de 500. De verdad me sorprende. En el oeste de la Nacional, los Dodgers siguen liderando. Tienen 2 juegos y medio de diferencia con el equipo de San Diego. San Diego sigue de segundo. Los Dodgers juegan para 34 y 20 y San Diego para 31 y 22. Arizona lo sigue ahí todavía en la pelea con 29 y 24. Y ya San Francisco con 22 y 32 está en el mismo caso que los Mex. Y ni se diga Colorado Rockies con 20 y 35. Mi gente, los comodines este año se van a pelear hasta el final. Sobre todo los de la Nacional. Ojo, sobre todo los de la Nacional. Sobre todo los de la Nacional. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto en cuanto a lo que está haciendo la batalla por los puestos de clasificación. Mi gente, recuerden suscribirse al podcast Line Up al Día. Aquí en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, traemos información de Grandes Ligas, de peloteros latinos, de actualidad de béisbol en general. Y de todo lo que ustedes también nos recomienden, de eso también vamos a hablar. Por ahí hubo mucha polémica con un post que hice, una publicación de quién era el pitcher latino con más victorias de la era moderna. Y bueno, por supuesto, por ser segmentado a la era moderna, la publicación mía decía lo siguiente, que eran Bartolo Colón, Pedro Martínez, Liván Hernández, Félix Hernández, Javier Vázquez, Freddy García, Ervin Santana, Johnny Cueto, Johan Santana y Carlos Zambrano. Bueno, me cayó medio mundo que había pasado con Denis Martínez, que si era que Juan Marichal era africano, que qué pasó con Luis Tian, que Fernando Valenzuela. Bueno, tuve que hacer otra publicación con el histórico total de los pitchers latinos con más victorias, y por supuesto queda de la siguiente manera: sigue Bartolo Colón de primero, Denis Martínez de segundo, Juan Marichal de tercero, Luis Tian de cuarto, Pedro Martínez de quinto, Adolfo Luque de sexto, Mike Cuellar de séptimo, Liván Hernández de octavo, John Candelaria de noveno y Fernando Valenzuela de décimo. Mi gente querida, la historia, como en el béisbol, se divide de muchas maneras. La era de la pelota muerta, la era de los esteroides, la edad moderna, bueno, como usted la quiera dividir. Cuando hablamos de era moderna, por supuesto hablamos del siglo XX hacia acá, desde el 2000, del siglo XXI. Y eso fue lo que tomé yo. Yo tomé del 2000 en adelante para segmentar esa primera publicación. Pero bueno, entiendo las críticas de la gente. Cada quien, sobre todo la gente nicaragüense, me imagino que quiere ver a su máximo exponente ahí en la lista. Yo con mucho gusto lo hago.
Solo cuiden la forma como piden las cosas, porque hay gente que me dice a mí, tú no sabes nada, ilústrate. Bueno, es verdad, muchas cosas me faltan, pero créanme que cada vez que hago una publicación de esta, yo investigo, cotejo datos, busco en Fangraph, busco en Baseball Reference y por supuesto lo acoto a lo que yo quiero publicar, porque al final son mis publicaciones. Pero bueno, no se molesten, ya ahí les di la información que ustedes querían ver también. Vamos a ver, por aquí tengo algunos datos de lo que va a ser este enfrentamiento entre los Marineros y los Atléticos, lo que resta de esta serie. Los Marineros han tenido un problema con los juegos que pierden por una carrera. Yo creo que han sido uno de los peores equipos en juegos cerrados esta temporada. Andrés Muñoz ha estado irreconocible. Y los juegos por una carrera van 7 victorias y 13 derrotas. Disculpen. O sea, juegan para 350 en condición de juegos que se definen por una carrera. Han perdido casi el doble de lo que ganan los Marineros en condición de una carrera. Y estos juegos te hablan de cosas que se dejan de hacer, de juegos que no se terminan de cerrar, de batazos que no se terminan de dar en momentos claves. El equipo de los Marineros de Seattle, más del 50% de sus carreras, y ayer no fue la excepción, han venido por la cuenta del cuadrangular. Entonces, cuando tú tienes un equipo tan jonrón dependiente, por supuesto te va a costar fabricar rallies. Y el otro problema que han tenido los Marineros de Seattle es contra los pitchers zurdos. Cada vez que enfrentan un zurdo, ha sido un problema. Tienen 10 ganados, 13 perdidos contra zurdos. Juegan para 434. Mientras que contra lanzadores derechos se ha visto mejor el equipo con 484. Juegan para 15 y 16 contra derechos. Le batean a los zurdos un promedio como de 180, con un OPS cercano a 500, 600. Mientras que contra derechos el equipo de los Marineros de Seattle está bateando muchísimo mejor, con un EPS muchísimo más decente. Y bueno, eso hace que entre derechos y zurdos sea un problema. Cada vez que le ponen un zurdo al equipo de Seattle, a temblar. El equipo de Seattle tiene un nivel de ponches muy alto, pero es que viene dado por lo mismo. La tasa de ponche de los Marineros de Seattle es tan elevada, es porque el equipo busca mucho el cuadrangular. Y es una estrategia que parece que se ha dado en el equipo desde la temporada pasada, pero les está pasando factura porque les está haciendo mucho daño los lanzadores zurdos, sobre todo con picheos quebrados. El cambio de matchup, yo no termino de entenderlo. Yo no sé hasta dónde se le va a seguir dando oportunidad a el lanzador, al bateador Rob Refsnyder. Yo creo que ahorita, ya con la llegada de Víctor Robles, Refsnyder debería pasar a la banca o a release. O sea, no tiene sentido seguir contando con Refsnyder porque no te aporta gran cosa a la defensiva. No te aporta a la ofensiva nada, ni contacto, ni poder, ni nada. Son 3 hits en más de 70 turnos. Díganme ustedes cómo se mantiene un jugador así en las grandes ligas. Entonces, bueno, yo creo que hay que sacarlo y aprovechar que llegó Víctor Robles, tu derecho del jardín derecho, y darle más oportunidad a los bateadores que estén calientes. Ahorita Cafecito Martínez ponía un tweet hablando de la jornada que tuvo ayer Javier Zanoja, y decía: lo peor es que mañana lo sienta. Javier Zanoja barrió bases, bate un doblete, hace de todo, pero no le dan continuidad. Y lo mismo está pasando con Seattle, con lo que es Luke Riley, con lo que es Dominic Canzone. Ayer los dos jugadores se fueron para la calle, y basta que esos jugadores se vayan para la calle. Hoy lanza un zurdo y están banqueados, porque hay que llenar el line-up de derecho. Mi gente querida, la cibermetría, los datos, la analítica está al servicio del equipo, pero el manager
el equipo, la organización, tiene que saber interpretar esa data. Si el jugador que va a sustituir al otro, por más que sea derecho, por más que el histórico diga que mata a los zurdos, no está bateando como Refsnyder, como el caso de Refsnyder, te sirve más que Luke Riley vea turnos, así sea contra un zurdo, que Canzone vea turnos, así sea contra un zurdo, que están calientes, que están teniendo un buen timing, que están teniendo una gran temporada ofensiva, que banquearlos y seguir haciendo que desmejoren más contra los lanzadores zurdos, porque si no practican, si no ven turnos contra ellos, imagínate tú, para meter un derecho que se va a ir de 4-0. Yo le decía al cafecito eso en el tweet, yo le decía, lo peor es que al que metan por Zanoja se va de 4-0. Pero bueno, la analítica y la sabermetría decía que había que sentar a Zanoja. Es muy complicado. ¿Quién batea mejor de los Atléticos y los Marineros? Pues bueno, los Marineros tienen un averaje de 240, mientras que los Atléticos están en 214. Pero el OPS de los Marineros está por debajo de 700, mientras que los Atléticos están con 714. Hay más contacto colectivo por parte de los Atléticos, mejor producción situacional, menos dependencia del jonrón, mientras que los Marineros tienen mucho más enfoque en el poder, mucho swing and miss, buscando ese cuadrangular, y una producción inconsistente. Ayer hicieron 9, hoy pueden irse en blanco. Así de sencillo ha sido la temporada del equipo. Bueno, lo de los ponches, 9 ponches por juego ofensivamente. Es un perfil muy agresivo, pero muchos problemas. Pero en el picheo, los Marineros de Seattle siguen en el papel y en los números siendo un mejor equipo. Tienen uno de los mejores staff de lanzadores, con uno de los mejores porcentajes de ponches sobre boletos. Tienen a Bryan Woo en un gran momento, Emerson Hancock, Logan Gilbert, regresó muy bien Bryce Miller, ayer se vio muy bien Castillo. Castillo tiene una efectividad de 6 puntos y algo, por eso fue relegado ese picky bat, pero sabemos que la veteranía de Castillo lo puede hacer regresar en cualquier momento a su mejor nivel. El picheo de los Atléticos es más promedio. Hoy anunciaron que habían subido un zurdo. Me imagino que le va a abrir hoy a los Marineros porque es evidente el daño que le causan los zurdos. Desde el equipo AAA, vamos a ver quién va a ser el duelo de picheo, si ya está anunciado para el día de hoy. No, va a ser Luis Severino contra Emerson Hancock. Fíjense, 3 ganados, 2 perdidos para Hancock, 2 ganados, 5 perdidos para Severino. 3.07 de efectividad para Hancock, 4.23 para Severino, que ha venido mejorando bastante en sus últimas apariciones. Bueno, la defensa de los Marineros ha estado bastante bien. Vamos a ver qué pasa en el resto de esta serie de los equipos que se están liderando o se están peleando el liderato de la división oeste de la Liga Nacional. Hay un tema que quiero comentar para cerrar, y si usted llegó hasta aquí, usted merece escuchar mi opinión, porque usted es una de las personas que han sido fiel con el proyecto Line Up al Día. Usted sabe que yo sigo principalmente al equipo, o le doy cobertura al equipo de los Marineros de Seattle. Ha sido parte de lo que ha sido el proyecto de Line Up al Día, que incluso en un inicio se llamaba Marineros al Día. Ha sido un proyecto, si bien cada vez se abre más al tema de MLB en general, ha estado muy centrado en los Marineros de Seattle y sobre todo en el tema de los prospectos de los Marineros de Seattle. Hace par de días me llegó una noticia muy lamentable, de la cual yo no me quería hacer eco, pero hay que hablar de eso porque tampoco uno puede simplemente obviar una noticia porque le desagrade o porque no le caiga bien. Sencillamente hay que hablar, y es el caso del pelotero venezolano, el prospecto de 21 años, José Serpa, quien lamentablemente fue suspendido en clase A por haberle encontrado uso de esteroides o de sustancias, dio positivo para sustancia y por lo tanto
fue suspendido. Miren, a mí hay varias cosas que me preocupan de este caso. La primera, lo que he visto en redes y cómo han estado hablando del tema, porque para mí es muy distinto que un jugador, un prospecto en desarrollo, le den un positivo. Yo no creo que un jugador en desarrollo, un jugador que tiene 20, 21 años, 18 años, que todavía está en ligas menores, que todavía está en clase A, tenga los medios o los contactos para tomar la decisión de, mira, yo me voy a meter esta sustancia para mejorar mi rendimiento. Ojo, yo no tengo la información de primera fuente, yo no sé cómo pasaron las cosas, es mi punto de vista. Es muy distinto el caso de Fernando Tatis Jr., es muy distinto el caso de Jurickson Profar, es muy distinto el caso de peloteros profesionales que ya son conscientes y que ellos mismos, con contratos multianuales, con contratos millonarios, toman esa decisión, a un muchacho que está siguiendo un consejo de tal vez un agente, de tal vez un entrenador, de tal vez un manejador, que tal vez un círculo de amigos, de quien usted quiera, que lo están asesorando mal. Por eso mucho de mi interés dentro de este mundo de la industria del béisbol es en convertirme en una persona que asesore a los prospectos latinos, a los jóvenes latinos, que sepan el costo de las consecuencias que toman. ¿Por qué? Porque por supuesto es muy fácil. Hoy sale que el 22 de mayo la oficina del comisionado de béisbol anunció que Serpa ha sido suspendido 80 juegos sin goce de sueldo, y que la sanción se debe al resultado positivo por el uso de estanosol, una sustancia para mejorar el rendimiento, violando el programa de prevención y tratamiento de drogas de las ligas menores. El muchacho estaba teniendo tremenda temporada con el equipo de los Empire 76. Tenía 4 ganados, 1 perdido, 4.70 de efectividad en 10 juegos, 23 entradas lanzadas, 23 ponches, un whip de 1.17. Pero ojo, este muchacho fue firmado en el 2023 con un bono de $10,000. ¿Puedo yo juzgar que este muchacho esté intentando perseguir su sueño? Tal vez de la manera incorrecta. Bueno, mi gente, ¿cuántos escándalos no hay de falsificación de documentos, de consumo de sustancias en edades incluso amateur, mientras los están viendo los ojeadores para llevarlos al siguiente nivel? Y es que la competencia es muy complicada, porque mientras Cade Anderson, que fue tomado en el draft del año pasado, viene de un desarrollo muy importante en la NCAA, José Serpa fue firmado en el 2023, tal vez de alguna academia en Dominicana, lo traen aquí a los Estados Unidos y le toca pelear con jugadores que ya están en desarrollo. Siento que son muchas las variables que hay que considerar aquí. Yo me pongo a la orden, no solamente de José Serpa, sino de cualquier pelotero latino que necesite orientación, acompañamiento, con quién hablar, porque no solamente se trata de hablar con estos muchachos de dinero, de béisbol y de si van a llegar o no a las grandes ligas. Gente, esto es una carrera bien complicada para los peloteros. ¿Cuántos equipos hay en las grandes ligas? 30, ¿no? Y 40 son los que están protegidos en sus rosters. O sea, estamos hablando de que solamente 1.200 jugadores son los que pertenecen a un roster oficial de grandes ligas en protección del roster de 40. 1.200 jugadores. Solamente hay puesto para 1.200. Y todos los demás que tienen talento, que se sacrifican, que es muy complicado. Entonces, irnos encima a un muchacho que todavía tiene edad para recuperar su carrera, cuando yo no he visto la misma indignación con el caso de Emmanuel Clase, de Luis Ortiz, con el caso de Edwin Díaz, vinculado a apuestas de gallo. Peloteros que ya no tienen nada que buscar, ojo, ya están consolidados en las grandes ligas. Julio Urias cuando le pegó a la mujer. Bueno, no quiero ampliar más la lista, pero ustedes me entienden lo que yo les estoy diciendo.
Wander Franco, miren lo que está pasando con Wander Franco. Son peloteros ya profesionales. Ahí para mí hay una gran distinción. Peloteros que ganan millones de dólares y que botan su carrera. Aquí estamos hablando de un muchacho que está persiguiendo un sueño. Como les digo, tal vez no asesorado de la mejor manera, tal vez lo que usted quiera. Eso sí se lo puedo comprar, lo que sea. Creo que nosotros, los que estamos metidos en esta industria del béisbol, tenemos que también hacernos responsables y bajar la información y hacer algo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Y rescatar carreras como la de este muchacho que todavía no está perdida, porque simplemente es un warning y de esto se puede salvar y puede salir adelante. Y yo espero lo mejor para él. Ahora, la reincidencia, el tema de, bueno, ya sabemos que eso son otras cosas. Pero yo sigo apostando por el talento latino y sigo apostando porque hayan más personas que se preocupen realmente por la persona del jugador y no solamente por ver cuántos millones va a ganar o cuántos miles de dólares va a ganar por la firma de tal o cual. Sino que haya un acompañamiento real de asesoramiento, de explicación, de aquí están las reglas, aquí están las consecuencias. Ustedes no se imaginan la cola que ha traído la publicación que yo hice de los beneficios que tienen por años de servicio los peloteros. Peloteros profesionales como David Concepción, como Juan Rincón, como algunos jugadores que jugaron que me cuestionan la información y que sí, tiene bemoles, pero que al final es una información que existe. Yo me puse la orden con Juan Rincón para hacer una entrevista porque además él tiene una academia ahorita con el hermano de Pablo Sandoval. ¿Cómo es que se llama? Bueno, con el Sandoval que jugó con Tigres y con el Caracas. Y él tiene contacto con muchachos. Entonces yo lo que quiero es que esa información permee para que los muchachos que se están formando no nada más conozcan los temas del contrato, sino que conozcan todo lo referente a su carrera profesional. Pues nada, quería dejarles esto hasta aquí. Hablar de este tema que por supuesto estaba sobre la mesa. No me voy a hacer eco yo ni de criticar, ni de juzgar, ni de señalar a un prospecto, a un joven por este tipo de cosas. Creo que los problemas están en otras áreas que tenemos que atender y sí, hay una corresponsabilidad, pero no es lo mismo que un caso de un pelotero profesional como Jurickson Profar, repito, como Fernando Tatis Jr., como esos peloteros ya consagrados que aún estando ya consagrados hacen uso de sustancias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Line Up al Día.